Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido al pueblo de Dios? ¿Bendecidos y agradecidos? Qué bueno que están aquí, hermanos. Hay congregaciones alrededor del mundo que no tienen el privilegio que usted y yo tenemos. Algunos, pues por la pandemia, aún siguen en confinamiento, no se pueden congregar por orden legal en muchos países. Y bueno, aquí tenemos esa posibilidad de total libertad venir a reunirnos. Qué bueno que usted hizo un sacrificio. El cristianismo sin sacrificios no es cristianismo definitivamente. Y hay otros hermanos también en Cristo que sufren persecución, pierden su vida. Ellos no tienen tampoco esa facultad de venir a reunirse libremente como usted y yo lo hacemos. Así es de que, mis amados, con Dios estamos eternamente en deuda y tenemos que ser agradecidos. Amén. Y gracias a Dios por su vida, gracias que vino. Vamos a los que puedan, por favor, los que tienen la facultad, pónganse de pie. Quiero que leamos una parte bíblica en San Lucas 16. Del verso 19, por favor. Hoy voy a compartirles un tema que muy probable usted sepa el propósito, a lo mejor usted sabe el origen. El tema que yo les voy a compartir hoy es el origen del Halloween, pero a nosotros nos interesa saber qué es lo que dice Dios, porque hemos escuchado qué dice su tío, qué dicen las abuelitas, qué dicen nuestros compadres, qué dice nuestro vecino, pero ¿a cuántos les interesa lo que dice Dios, mis amados? A todos los cristianos nos interesa absolutamente lo que piensa y lo que Dios considera, no lo que una persona humanamente hablando considere. Y por eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia tiene todas las respuestas, mis amados. Es cuestión de leerla, reflexionarla y estudiarla. El origen del Halloween. Todo lo que tiene origen tiene un propósito. Y el Halloween tuvo un origen y también tiene un propósito. Vamos a descubrir lo que les parece. Lucas 16, 19 dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y simplemente fue sepultado. Pongan atención mucho a esas palabras cuando murieron, ¿ok? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Subrayen esas frases, por favor. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, subrayen esas frases, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice, mis amados? No pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, subrayen esa frase también, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas
tienen, óiganlos. Ellos tenían los rollos, así como hoy tenemos la escritura. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, subrayen esa frase, si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, como hoy usted y yo predicamos la Biblia y no quiere oír mucha gente, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Acompáñame a orar, hermanos. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios, por las respuestas que tú nos das cada vez que nos exponemos a tu palabra, mi Dios. Yo te ruego en nombre de Cristo Jesús que tú me ayudes para que pueda emitir este mensaje como instrumento en tus manos y mis hermanos puedan ser también edificados y que las respuestas siempre vengan de tu corazón, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede ponerse cómodo, sentadito, mis amados, gracias. El origen del Halloween. En muchas culturas alrededor del mundo tienen como tradición y costumbres celebrar el día de Halloween. En mi camino de la casa a la iglesia, aquí los vecinos que tenemos al bloque de la Bloomington, un bloque de aquí de la 16 enseguida la Bloomington, había una celebración meramente al famosísimo día de Halloween. Si hacemos una encuesta, creo que la mayoría de gente que celebra Halloween ni siquiera tiene la idea de qué significa esto. Halloween proviene de la frase del inglés All Hallows Eve, que en traducción del inglés antiguo es víspera de todos los santos. Si hoy usted y yo le buscamos traducción al inglés, Hallows, H-A-L-L-O-W, usted va a mirar que significa santificación. En el inglés antiguo esa palabra apuntaba a los santos. Y, lógicamente, estamos hablando de una tarde antes. Christmas Eve, acuérdense bien, es una tarde antes de que lleguen las 12 de la noche para recibir la supuesta Navidad, ¿verdad? Entonces, All Hallows Eve significa víspera de los santos, fiesta que, por cierto, también adoptaron la Iglesia Cristiana Apostólica o la Iglesia Romana por decisión del Papa Gregorio IV en el año 835. Estamos hablando de hace 12 siglos, hoy estamos, ¿verdad? O 13, estamos en el siglo XXI. En el siglo 8 o en el año 835, el Papa Gregorio IV, que era, ¿verdad?, uno de los papas de la Iglesia Católica Romana, decidió cambiar el día 13 de mayo, que era el Día de los Santos, ahorita les explico más, para meter esta fiesta famosísima llamada el Halloween. Ahora, ¿con qué propósito hizo cambios el Papa Gregorio? El Papa Gregorio IV, ¿con qué propósitos cambia del 13 de mayo al 31 de octubre, que fue precisamente anoche? Bueno, recuerde muy bien que la doctrina católica enseña a que un muerto puede salir de un imaginario purgatorio, de cual la Biblia lo acabamos de leer en San Lucas del 16 hasta el 31. Yo no miré que apareciera un purgatorio. ¿Usted se lo miró? Lo acabamos de leer, hermanos. No existe tal cosa. El Papa Gregorio metió, ¿verdad?, vamos a decirlo, al cristianismo católico romano, la idea de que tenemos que orar por los muertos para que los que están en pena, ahorita vamos a ir para allá, para los que andan vagando por ahí en pena, puedan encontrar un lugar para irse al cielo con Dios. Los que están en el purgatorio también sacarlos a través de rezos. Y también metieron las costumbres de ponerle velas a los muertos para que supuestamente tengan
una luz. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos la única luz verdadera? ¿Qué dice? ¿Cuántos han leído San Juan? Todo el capítulo 1. La luz verdadera venía a este mundo. La luz que alumbra a todos los hombres, ¿sí o no? No necesitamos una vela, ¿sí o no? Este festejo, también conocido como Noche de Brujas o Día de los Muertos, es una fiesta de origen pagano. Cuando digo pagano, me estoy refiriendo a gente que adora a otros dioses, que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces son, verdad, o provienen de un antiguo festival celta o de los irlandeses hace 3000 años, conocido como el Samhain. ¿Qué significa Samhain, pastor? Sam, en el idioma original irlandés que manejaban los celtas, Sam significa fin, o Fuin o Jaim significa final. ¿Por qué lo celebraban? Porque consideraban que era el final del verano. Acuérdense que ayer 31 cambió la hora, anoche cambió la hora precisamente. La fiesta se celebraba en Irlanda, ¿verdad? Ya en Europa, cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin y daba comienzo el nuevo año celta. Ellos inician un año a partir de hoy, 1 de noviembre. Coincidiendo precisamente con el mentado solsticio de otoño. Digo solsticio, estoy diciendo que cuando cambia el horario, cuando el día se hace más corto, cuando tenemos más noche. Hoy precisamente se va a oscurecer minutos antes de las 5, usted va a ser testigo. Hoy se va a oscurecer antes de las 5, ya se acortó. Para los celtas comenzaba un nuevo año, le llamaban Samhain, el final del otoño, el final de las cosechas. Se creía, ¿verdad?, que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Es una leyenda, ¿ok? No es nada cierto, la Biblia no lo va a comprobar. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samhain se abría una línea invisible que une a este mundo con el mundo de los muertos, tanto de muertos buenos como malos, y pasar a través de ella. Miren, ellos creían que había una vía de acceso para que los espíritus pudieran salir de donde estaban y caminar a la tierra, es decir, venir a la tierra y regresarse a donde supuestamente ellos entraban. Eso es lo que se creía, hermanos. La Biblia lo contradice. Por esa causa creían, ¿verdad?, que el uso de máscaras o el de disfraces eran necesarios para ahuyentar a espíritus malignos. Por cierto, también ellos celebraron, ¿verdad?, esos banquetes que se llevan a las tumbas de los muertos o a sus familiares, ¿verdad?, que por algún motivo habían partido para una eternidad. Ahora, ¿cómo fue que se expandió esa fiesta, ¿verdad?, originalmente de Irlanda? ¿Cómo fue que se expandió alrededor del mundo? Miren, esta festividad llega a los Estados Unidos o a países anglosajones del habla inglés, güeros, como Estados Unidos, como Canadá, como el Reino Unido. Se dice, ¿verdad?, que se extendieron en 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921. Estamos hablando alrededor de 21 para 2000, pues estamos hablando más o menos, ¿verdad?, como 80, un poquitito, sí, alrededor de 80 años más o menos. Fecha, ¿verdad?, en la que se celebró el primer desfile. ¿Saben dónde, mis amados, se celebró el primer desfile en 1921? Nada más ni nada menos que en nuestra amada Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta 1960, cuando se produjo, ¿verdad?, su internalización gracias a las series que comenzaron a publicar en televisión y en el cine.
De hecho, se dice, ¿verdad?, que en 1978 se estrenaba Halloween en el cine y en la televisión, en esta película titulada Halloween, la película de terror, por un hombre llamado John Carpenter. Ahora, ¿dónde tuvo origen esa famosa calabacita? Miren, yo sé que las cosas parecen inofensivas. Una calabaza no tiene ningún demonio, hermanos. ¿Ok? No se vayan a resbalar. Nada en sí es malo. Nada en sí mismo es malo. Nosotros somos los que lo convertimos en eso. Cuando nuestro corazón se pervierte. Pero vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, cuál fue el origen de esa famosa calabacita según su leyenda, ¿ok? Porque en su interior hay una figura llamada Jack, en inglés, Jack O'Lantern, que significa Jack, el de la lámpara, muy conocido también como Jack el tacaño. Ese es el símbolo de Halloween, ¿eh? Este hombre, protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el tacaño, se dice que tenía un alma tan pero tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar a ese lugar si verdaderamente existía un hombre así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, el diablo le reveló su identidad a este conocido Jack. Cuando el diablo le comunicó que había venido para llevárselo, para que pagara todos sus pecados, Jack le propuso al diablo: vamos a echarnos una última cerveza, ¿qué te parece? Al fin y al cabo me vas a llevar, ¿está bien? Bueno, cuando Jack se dirige a pagar la cuenta de las cervezas que se habían bebido él y el diablo, sucede que no tenía dinero. Y le dice Jack: si eres verdaderamente poderoso como tú dices, diablo, conviértete en la moneda y que la moneda tenga la cantidad que necesitamos para pagar la cuenta. Satanás le dijo: claro que sí. Se convierte Satanás en una moneda y Jack el tramposo toma la moneda, ahí estaba el diablo lógicamente, toma la moneda, se la mete a la bolsa, en su bolsa se dice que tenía un crucifijo. ¿A cuántas personas nos dijeron en el catolicismo que una cruz tiene poder? Yo les dije hace ratito, un objeto, un artículo, no tiene poder en sí. Por supuesto que no. Cuando usted y yo decimos que la cruz tiene poder, no sé si ahí están reflejando una. La cruz en sí ni siquiera tiene vida, mis amados. En sí es lo que nosotros creemos, es lo que espiritualmente Jesús hizo en la cruz. Es el acto, es el sacrificio, es el hecho. No es en sí una mera cruz, mis amados. Bueno, Jack, como muchas otras personas, ¿verdad?, creían que un crucifijo tenía poder. Lo mete en su bolsa junto con la moneda, lógicamente aprisionando a Satanás. Y le dice: si no te vas y me dejas de molestar por el próximo año, no te suelto. Y le dijo Satanás: ok, tú ganas, por lo mientras me voy. Lo dejó por un año, pero después de ese año se dice la historia, ¿verdad?, o la leyenda, que volvió a regresar el diablo. Lo encuentra y le dice: el año está cumplido, Jack. Muy bien, pues si me vas a llevar, entonces dame chance, ¿verdad? Cúmpleme mi último deseo. Estaban en un árbol. Sube por favor a cortarme esa fruta para que me lleve yo algo y pueda comer algo en la eternidad, le dice Jack al diablo. Ok. Satanás se sube, le corta la fruta y antes de que bajara, Jack el tramposo le talla rápidamente una cruz en el mismo árbol y queda una vez más sin poder, según la leyenda, Satanás. Y le dice: Jack, te tienes que ir otra vez y no me molestes por los próximos 10 años. Bueno, no tuvo que hacer Satanás y le dijo: tú ganas,
nos vemos en los próximos 10 años. Dice la leyenda que Jack murió antes de que se cumplieran estos 10 años. Cuando murió, dice la leyenda que llegó a las puertas del cielo, ya saben ustedes las leyendas mejor que yo, y estaba ahí San Pedro en las puertas del cielo y le dijo: no puedes entrar, no tienes lugar aquí, por tanta maldad que ha habido en tu corazón. Ok, se dirigió al infierno. ¿Qué creen, hermanos? Para sorpresa de Jack, ni en el mismo infierno tenía lugar por tantas trampas que le había hecho al diablo, ¿verdad? Y le dijo: no puedes entrar tampoco aquí. De hecho, se dice que el diablo enojado tomó carbones encendidos del infierno y se los lanzó, ¿verdad?, de una manera indignada al tramposo Jack. Y lo que hizo Jack, dijo: bueno, pues entonces, como no voy a tener otra luz, tomó los carbones encendidos que Satanás le dio, los echa a un nabo para que de alguna manera tuviera una luz. ¿Por qué? Porque iba a andar supuestamente caminando por el resto de la eternidad sin luz. Bueno, entonces me quedo por lo menos con esta luz. Y de ahí, ¿verdad?, comenzó a ser conocido Jack, el de la linterna, andando por los caminos de los reinos entre el bien y el mal, sin más luz que la de su nabo con esos carbones. Así fue como la tradición más cerca se convirtió, ¿verdad?, en utilizar calabazas para imitar el color rojo de los carbones del supuesto infierno que Satanás le había lanzado a este tramposo Jack. Y que también, ¿verdad?, esa calabaza evita que no solamente que los moleste Jack en la noche de Halloween, sino también evitar, ¿verdad?, que les lance una maldición, porque se dice que era el más peligroso. Originalmente el truco o el trato, o en el inglés trick or treat, era una leyenda popular también de origen céltico, según narra esta leyenda, ¿verdad?, que no solamente los espíritus de los difuntos eran libres para vagar por la tierra esa noche, la noche de Halloween, no, sino todas las entidades procedentes de los reinos malévolos, todos los reinos, ¿verdad?, de las potestades satánicas, y entre ellos dice la leyenda que había un tremendo malévolo que caminaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente el truco o el trato, el trick or treat. Y la leyenda asegura que lo mejor era hacer un trato con este espíritu sin importar el costo, porque de no hacer un pacto con este espíritu, dice la leyenda que les lanzaba maldiciones al grado de que la gente se moría. Se podía encender su casa, y también le podían lanzar maldiciones a su ganado, pestes para que murieran, ¿verdad que sí? Noten cómo Satanás engaña con mucha facilidad las mentes, hermanos. Incluso se dice que ponerse un disfraz era una manera de que no te confundieran los espíritus y evitar que te hicieran un daño, haciendo creer a los mismos demonios que eras, como quien dice, de su mismo bando. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que los cristianos podamos caer en este tipo de juegos? El mundo espiritual, tanto divino como maligno, nos conocen, hermanos. Los ángeles buenos, los ángeles las potestades divinas nos conocen, pero también la potestad de las tinieblas nos conocen, hermanos, según la Biblia. Y ni siquiera ellos podemos engañar con un disfraz. Lo vamos a poner en la Biblia. Tengo como por lo menos 3 o 4 ejemplos que nos conocen. Dice la Biblia en Job 1, en el versículo 9 al 11. Yo sé, ¿verdad?, que ya todos ustedes conocen muy bien la historia, pero hay gente que no la conoce.
Satanás nos conoce a todos y cada uno que somos hijos de Dios, mis amados. Job 1, en el versículo 9 al 11, narra la escritura que Dios le presumió la vida de Job a Satanás. Le dijo: ¿de dónde vienes, Satanás? Oh, vengo de rodear la tierra. Acuérdense que primera de Pedro 5 dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Vengo de rodear la tierra. Y le dice el Señor: ¿has considerado a mi siervo Job? Es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, así como usted. ¿Lo has considerado? Y le dice Satanás: ¿cómo no te va a honrar, cómo no te va a temer Job, si has cercado sobre todos sus bienes? Lo has prosperado en todo. Quítale lo que tienes, pon tu mano, le dice Satanás, sobre sus bienes, y verás si no en tu misma presencia blasfema tu nombre. Y le dice el Señor: hazlo, haz lo que quieras, mucho cuidado con tocar su vida nomás. ¿Sí o no, hermanos? Satanás nos conoce, hermanos. ¿Por qué dio la definición? Que Dios lo había bendecido. Por supuesto que nos conoce. Ahora, no estoy diciendo que conoce nuestros corazones, No. Conoce el mundo espiritual, claro que sí. ¿Sabían que los mismos demonios nos conocen, hermanos? Hechos 19, versículo 15, por favor. Para que sepamos y le pongamos cimiento a todos estos argumentos o leyendas meramente seculares, y como dice la Escritura, llevemos, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra correcta? Gracias. Llevemos cautivo todo argumento a la obediencia en Cristo, con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 19, verso 15, narra la Biblia, ¿verdad?, que Éfeso era una ciudad llena de hechicería, llena de idolatría, llena de magia. Y había varones que estaban ejerciendo la idolatría, la hechicería, la magia en aquellos días. Y escuchen lo que sucedió, Hechos 19, 15. Dice la Biblia lo siguiente. En el versículo 14, si usted lee conmigo: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, le dijo: a Jesús conozco. Esa fue la voz del espíritu malo, un espíritu que estaba dentro de un sujeto. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Y sé quién es Pablo. ¿Conocían a Pablo o no conocían a Pablo, este espíritu malo? Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron, hermanos? Desnudos y heridos. ¿Nos conocen, hermanos? Por supuesto que nos conocen. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, por qué utilizar, por cierto, ningún disfraz. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios nos conoce? Segunda de Timoteo 2, versículo 19, dice la Biblia: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí o no nos conoce, hermanos? No tenemos entonces la necesidad de utilizar un disfraz, ni ponerle un disfraz a nuestros hijos para que no nos vayan a dañar un día de Halloween o cualquier otro día, hermanos, los espíritus malos. O poner una calabaza para ahuyentar al mentado Yag o otros espíritus, ¿no? A Satanás, dice la Biblia en Santiago 4, versículo 7, ¿qué se le hace, hermano? ¿Se le pone una calabaza? ¿O un disfraz nos ponemos? Dice Santiago 4, versículo 7, que se le resiste. Se le resiste. Y a los demonios, ¿qué se les hace según Marcos 16, versículo 17? ¿Qué se les hace, hermanos?
se les expulsa, se les ahuyenta. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen, hermanos? Fíjense nomás el beneficio divino que Dios nos dio, creer, que significa obedecer a Dios. Y estas señales seguirán a los que obedecen a Dios, a los que creen. En mi nombre, ahí está, mis amados, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, esto no es literal, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, esto sí es literal, sobre los enfermos pondrán manos, ¿y qué sucede, mis amados? Sanarán. Hace ratito al hermano Mario se le olvidó algo. No necesariamente tenemos que poner manos para sanar. No podemos hacer una doctrina con un versículo bíblico. ¿Cuántos saben que Jesús enviaba la palabra y solamente con la pura palabra que hacía Jesús, hermanos? Sanaba a la gente. ¿Sí o no? Aquí estamos orando por los enfermitos, ¿ok? Y no se preocupe si usted no sintió que alguien le puso la mano, porque Dios sí la puso. ¿Sí o no, hermanos? Dios la pone, hermanos. Y cuando Él quiere, ¿no? Y si no quiere, Señor, bueno, un plan tiene. Algún otro propósito, un propósito tiene, hermanos. Pero la oración, Dios la escucha. Y el que sana, ¿quién es, hermanos? Dios. Dios. La Biblia no habla directamente del Halloween, pero sí trata varios temas relacionados con los símbolos y con el significado de este día, hermanos. Miren, Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas, dándole una grande exaltación al oscuro o al reino de las tinieblas, lo cual contradice lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Jesucristo vino a vencer al príncipe de las tinieblas. Dice la Biblia que Jesús venció a Satanás, y precisamente lo hizo al resucitar de la muerte en esa cruz. La esperanza que ofrece Jesús, hermanos, a usted y a mí, como arrepentidos, como cristianos, es gozo. Jesús ofrece alegría, Jesús ofrece paz, ofrece seguridad, y por sobre todas las cosas ofrece vida eterna. No miedo, ningún tormento, como lo acabamos de leer ahí en Lucas 16. No oscuridad, y mucho menos muerte eterna. ¿Podemos morir? ¿Vamos a morir algún día? Bueno, la Biblia dice que algún día, si no morimos físicamente, vamos a abandonar este cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4, de los versos 3 en adelante, y Primera de Corintios 15, del versículo 50 en adelante, para ser exacto, léalo. Mucho se puede decir sobre lo que nos sucede después de morir. ¿Cuántas personas hemos escuchado diferentes perspectivas humanas? Tu compadre que no es cristiano dice: bueno, compadre, yo considero que cuando alguien se muera, simplemente se queda en un lugar como suspendido nomás. Ya no hay nada ahí, nomás se queda ahí como suspendido. Bueno, eso es lo que piensa tu compadre. Tu concuño dice: bueno, yo considero, ¿verdad?, que cuando alguien se muere, bueno, pues ya nomás se muere, ya no sabe nada. La verdad no sé ni dónde queda, pero yo considero nomás que se muere y ya no sabe nada. Bueno, eso es meramente de tu concuño, ¿no? O de tu suegro, o de tu suegra. Mucho se puede decir, hermanos, pero la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, por ejemplo, nos dice que después de la muerte, los justos, los que somos justificados por la fe, Romanos 5, por la fe tenemos paz para con Dios. Los justos pasarán, dice la Biblia, a un lugar en donde seremos confortados, en donde seremos consolados, un lugar seguro. Y los injustos, como este rico que gozó de todos sus bienes durante su vida terrenal, dice la Biblia que llegó a un lugar llamado Hades, un lugar de tormento. Ese lugar es temporal mientras llega el juicio final. Si no estoy mal, luego lo vamos a leer, Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 20. Después vamos a ir para allá.
Cuando el rico pidió que Lázaro fuera a advertir a sus familiares sobre las consecuencias de vivir injustamente, Abraham no se lo permitió. Y esos detalles de las parábolas de Jesús, mis amados, no son ninguna coincidencia. Hay una vida después de esta, mis amados. Jesús precisamente por eso resucitó. Jesús no resucitó para hacer el ridículo. Sé que a la mente humana no le alcanza a entender lo que Jesús hizo en la cruz. En cierta ocasión yo les comenté a algunos de ustedes que cuando yo le compartí la cruz de Cristo algo, con palabras groseras me dijo algo. No, este Jesús perdió ahí. Y me lo dijo con palabras groseras. ¿Por qué? Porque la mente no entiende lo que tenemos que discernir espiritualmente hablando. Porque le dijo Pedro a los Corintios, le dijo, lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. El hombre natural no entiende lo espiritual porque se ha de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Jesús no hizo ridículo en la cruz, hermanos. Jesús lo que hizo es demostrar que hay una vida después de esta. Hay una vida, cristianos y no cristianos. Aunque usted no lo crea, como dice un programa por ahí. Así es. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9, en el versículo 2, si usted quiere ir conmigo para que lo compruebe. Capítulo 9, versículo 2. Y todos estos textos y el tema que yo les comparto es para que entendamos que no existe ninguna vía imaginaria en la cual el día de Halloween o cualquier otro día los espíritus malos o las almas de los muertos salen de donde están y tienen acceso a la tierra. Eso la Biblia no lo enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. No lo enseña, hermanos. Dice Hebreos 9, versículo 2, porque está establecido para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces tenemos que morir, hermanos? Una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay desorden aquí. A lo mejor alguien me dice por ahí de una manera bien, vamos a decirlo así, ¿no? Como muy sabia, ¿no? En nuestra propia humanidad. Oye, Marco, te equivocaste porque Lázaro resucitó 2 veces y volvió a morir. Bueno, yo sé que hay excepciones, pero al fin y al cabo, si Jesús lo resucita 4 veces, ¿cuántas veces había muerto? 4. El asunto es que toda la gente termina entregando este cuerpo hecho de polvo, porque del polvo fuimos hechos. ¿Y a dónde regresaremos, mis amados? Al polvo. Este es el cuerpo que regresará a polvo, pero tenemos una vida espiritual, hermanos. Dice la Biblia en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el alma del ser humano. El mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene toda la autoridad. Y esos espíritus que se mueven en la tierra son demonios. ¿Y de dónde salieron esos demonios, pastor? Bueno, en Apocalipsis 12, en el versículo del 1 al 3, dice la Biblia que con su cola arrastraba un personaje. Ahí, ¿verdad? Lo señalan como el dragón, dígase a Satanás, que cuando estaba, ¿verdad?, en la presencia de Dios, su nombre se llamaba Luz Bella. Isaías 14, en el versículo 12, si no estoy mal, ahí está en Isaías 14, dice, oh lucero de la mañana, lucero en el idioma original, Lucifer, luz bella. Ese es el nombre original de este querubín. Ya Satanás, diablo, son títulos, no es su nombre original. Dice la Biblia que este sujeto se rebeló delante de Dios, fue echado a la tierra. ¿Y qué hizo este hombre, hermanos? Engañó a muchísimos ángeles, a la tercera parte de los ángeles, los arrastró con su cola, dice la Biblia, por desobedecer a Dios. ¿Y dónde los puso Dios? Los echó aquí, hermanos, en la tierra.
Y esa es la potestad satánica que se está moviendo. Entendiendo también que hay demonios, como dice la Biblia en Judas, encerrados en las tinieblas, en el abismo. Usted puede leer la epístola de Judas. Hay demonios encerrados en los abismos, van a salir algún día, según Apocalipsis. Puede leer, ¿verdad? Ahí la profecía bíblica en Apocalipsis. Cuando miré un ángel descendiendo con las llaves del abismo, abre el abismo el ángel, y dice la Biblia, y sale esta potestad satánica. Acuérdense que hoy día hay muchísima gente, así como presidentes, ¿verdad? Así como Babilonia, así como Medo-Persa, así como esos reyes, esos gobernantes de Roma y de Grecia, fueron dirigidos por potestades satánicas. Una vez más van a salir esas potestades satánicas. ¿Para qué? Para darle fuerza y poder político-económico al anticristo. Y bueno, la historia, todos la conocen lo que va a suceder, hermanos. Pero son potestades satánicas que se están moviendo en esta tierra. Y eso sí es bien real, hermanos. ¿Cómo las descubrió Pablo, el apóstol, ahí en Efesios 6, versículo 12? ¿Cómo fue que se la descubrió a los cristianos en Éfeso? Le dijo Pablo ahí en Efesios 6, versículo 2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis amados, el único que tiene la necesidad de usar un disfraz, ¿saben quién es, hermanos? Satanás. Ese es el único que tiene la necesidad de disfrazarse. Primera de Corintios 11, versículo 14 y 15, usted que es bien rápido para la Biblia, por favor. Solamente Satanás y sus falsos ministros que se están metiendo en muchas iglesias son los únicos que necesitan un disfraz. Usted y yo no tenemos por qué andar corriendo ahí a las tiendas, hermanos. No. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, versículo 14 y 15, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, hermanos. Miren, Satanás y sus demonios no es ningún mito, Satanás y sus demonios no son leyenda, sí existen. Se aprovechan de personas que le abren las puertas al reino de las tinieblas. Y al celebrar Halloween, déjenme les digo, iglesia, que todo aquel que celebra Halloween le abre, no una puerta, le abres toda una avenida, hermanos. Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida López Mateos, Avenida Bloomington, Avenida Lindell, no sé cuál avenida más ancha te gusta. Todas las personas que le celebran Halloween le abren una avenida a todos los demonios y a Satanás y le dicen: bienvenidos. El reino de las tinieblas tiene como propósito atormentar al ser humano, mantenerlo bajo la opresión del miedo y evitar que lleguen al conocimiento verdadero de quién es Dios. Nosotros no nos disfrazamos, sino más bien como cristianos, dice la Biblia en Colosenses 3:12. ¿Quiere ir conmigo, por favor? Para que se dé cuenta que los hijos de Dios, el cristianismo, no tenemos necesidad de disfrazarnos. La Biblia dice que tenemos ya una necesidad. ¿Cuál es? Vestirnos. Vestirnos. Y eso es continuamente, Dice la Biblia en Colosenses 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Verdad que no dice que como vampiro? ¿verdad que no? No dice como vampiro. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos
y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que el Halloween, de alguna manera, aparenta ser como una manera inofensiva. Sin embargo, exalta todas las cosas que son usadas por el enemigo para causar daños. Bíblicamente, un cristiano no tiene razón para creer en fantasmas ni en zombies. Tampoco tienen razón para estar asustados, pues los evangelios nos enseñan claramente que Jesús tiene toda la potestad y la autoridad sobre Satanás y los demonios. Y estos ya han sido vencidos al morir Jesús en la cruz y ser resucitado por esa muerte sacrificial. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor, para que vean lo que dice Colosenses 2:15? Jesús tiene toda la autoridad, hermanos, contra cualquier espíritu. ¿Cuántos recuerdan, Colosenses 2:15, cuántos se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué hizo esta potestad satánica delante de Jesús? Dice la Biblia que cuando Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Le dijeron, Legión, porque somos muchos. Y una legión o un pelotón de soldados romanos podía ser desde 2,000 hasta 6,000, hermanos. O sea que estamos hablando de miles de demonios. ¿Qué hizo esa potestad satánica cuando Jesús se les presentó ahí en Gadara? Se le arrodillaron. ¿Qué traes con nosotros, Jesús? ¿Nos vas a atormentar antes de tiempo? No nos mandes al abismo. Ahí está en el libro de Judas. No nos mandes al abismo, mejor métenos a esos marranos. Adelante. Como en casita. Acuérdense que el marrano para los judíos era impuro. Y se sintieron como en casita llegaron al Holiday Inn los demonios. Dice la Biblia en Colosenses 2, versículo 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros todos los pecados, ¿ok? Que nos era contraria, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. Y despojando, escuchen bien lo que hizo el Señor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuchen lo que dice la Nueva Traducción Viviente. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Se dan cuenta los beneficios que tenemos, cristianos? Nosotros no tenemos por qué vivir en opresión, con miedos, no tenemos por qué unirnos, ¿verdad?, a fiestas meramente paganas, antibíblicas. No. El Señor nos libertó para que verdaderamente viviéramos libres. Y cuando digo libres es en plena confianza, hermanos, en plena libertad. Ahora, ¿dónde dejamos las supersticiones y la adivinación? Que también es rechazada y practicada, no solamente en Halloween. ¿Dónde las ponemos, hermano? Miren, las supersticiones y la adivinación de alguna manera también forman parte de la historia de ese evento. La Biblia advierte claramente sobre las personas que tratan de consultar o que van a consultar a un mago, a un adivino, que consultan la ouija, que consultan la lectura de las cartas, la lectura del café, la brujería, la hechicería, la superstición, todo tipo de espiritismo, cualquier cosa que no agrada a Dios, mis amados. Dice la Biblia que estos se van a convertir en presa de los demonios. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 18 del 10 al 12? Vayan por favor a Deuteronomio 18 del 10 al 12 y yo les voy a leer Isaías 8, 19. Yo les dije al principio, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? Eso es lo que nos interesa, cristianos.
¿Qué dicen los celtas allá en Irlanda? ¿Qué dicen las leyendas alrededor de todo el mundo? Bueno, ¿eso a quién le interesa? Vayan por favor a Deuteronomio 18, versículo 10 al 12, y yo les voy a leer Isaías 8, versículo 9. Dice la Biblia: si os dicen, preguntar a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Usted cree que esté bien eso? Que vayamos a consultar muertos a través de un vivo. La razón por la cual a Dios no le agradan estas cosas es porque de alguna manera son una forma de idolatría y te van a llevar a la adoración de demonios. Hacen que las personas dejen de confiar en Dios y te contaminan el alma. Dice Deuteronomio 18, capítulo 10 al 12. ¿Está conmigo? Bueno, léalo conmigo, por favor. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Acuérdense que en aquellos días los cananitas y otros imperios, así como el imperio babilónico, le ofrecían sacrificios a sus dioses, en este caso a demonios, y le lanzaban niños, hermanos, niños tiernitos, se los lanzaban a la lumbre. Imagínate. Moloch, ¿cuántos han escuchado en la Biblia Moloch? Moloch, ¿verdad? Se dice que era un artefacto, un muñeco grande, en donde le hicieron una boca, ¿verdad? Le hicieron una boca amplia, y se decía, ¿verdad?, que tenía ahí, ¿verdad?, un sistema así automatizado para que moviera, se lo pusieran en su mano, y el muñeco, ¿verdad?, automatizado hacía esto. Miren, se lo llevaba a su boca, Moloch, caía el niño dentro y había fuego ardiente, hermanos, y según ellos recibían su milagro. Imagínate hasta dónde llegaron. Eso es lo que se dice, pasar a su hijo o hija por fuego. Dice: ni nadie que practique la adivinación, ni que sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte ¿a quién, mis amados? A los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Pónganse de pie, por favor, y quiero que vayan conmigo a Levítico 20, versículo 6. Levítico 20, versículo 6. ¿Está conmigo? Levítico 26 dice lo siguiente. Fíjense cómo Dios es un Dios celoso, La persona que preste atención a encantadores, estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero que lo lea conmigo, hermanos. Yo estoy bien convencido que solamente la Biblia es la que limpia el corazón. Miren, yo le recomiendo algo, mi amado. No deje de leer la Biblia. No deje de reflexionar en la Biblia, hermanos. La Biblia, aparte de que nos alimenta y produce vida, dice la Biblia en el Salmos 119, en el verso 7, si no estoy mal: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo lo limpian, hermanos? Con guardar la palabra de Dios. Léala la Biblia a su descendencia, a sus hijos, hermano, y a quien se preste, léasela. Es el único libro que tiene el poder, Hebreos 4, versículo 13, para limpiar por dentro, hermanos. No, a sus hijos les van a meter argumentos equivocados, seculares, mundanos, diabólicos. Es imposible evitarlo, que los escuchen, que los vean y que se los digan, hermanos.
No se asuste. Deja que su luz, que la luz que puso Jesús en sus hijos alumbre en medio de las tinieblas. Léale la palabra de Dios. Es la única que va a ayudarle a tantas personas que se están perdiendo. Porque yo le aseguro que su hijo en el Head Start, su hijo en el primer grado, en la secundaria, en la primaria, en la prepa, en la universidad, yo le aseguro que nuestros hijos tienen amistades que van rumbo al infierno. Y se escucha feo, ¿verdad? No seamos egoístas, hermanos. Dejemos que nuestros hijos alumbren. No lo meta, ¿verdad?, en una bolita de cristal. Alumbremos, mis amados. Alumbremos. No nos separemos del mundo. Jesús dijo: Padre, yo no oro para que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y solamente el temor de Dios a través de su palabra, y guardándola, cumpliéndola, leyéndola, atesorándola, es como usted y yo vamos a alumbrar, mis amados. La gente se está perdiendo, créanme. Yo no estoy predicando este tema para avergonzar a la gente. Este tema es para avergonzar y desenmascarar al disfrazado Satanás. ¿Sí o no? Para esto son estos temas, hermanos. El mundo necesita salvación, el mundo necesita una luz. Y déjeme que la luz dentro de una calabaza son demonios. Y eso no va a alumbrar. Jack, el de la linterna, no le va a alumbrar el corazón o el alma a nadie para que llegue al cielo. Además, no es Jack ni el alma de Jack, son demonios. Levítico 20, versículo 6. La persona que preste atención a encantadores o a adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. No existe la idea, mis amados. Vayan agarrando vuelo, por favor, a Daniel capítulo 12, perdón. Daniel capítulo 12. No existe la idea, hermanos, de que los muertos regresen a esta tierra, con excepción de cuando a Dios le place resucitar a alguien, así como Lázaro. ¿Ok? Porque a veces, ¿verdad?, me puede decir alguien: oye, no, pastor, te equivocaste. No, ahí está. Hay excepciones sobrenaturales, ¿sí o no? Sí, o sea, a Dios le ha placido. Si a Dios le place mandarnos a un sepelio ahorita, alguien se murió, vamos al funeral. Y si Dios pone en mi corazón orar por el muerto y el muerto resucita, bueno, al fin y al cabo se va a volver a morir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se va a volver a morir. Daniel 12. Hermanos, no existe la idea de que los muertos regresen a esta tierra. Lo acabamos de leer. La Biblia prohíbe todo ese tipo de cosas. Los muertos que algún día se levantarán, escuchen bien, algún día vamos, pero esas son buenas noticias, algún día se va a mirar, hermanos, cómo tanto muerto se va a levantar. Pero no es Halloween, ¿Saben cómo se llama ese precioso festejo? El arrebatamiento. El arrebatamiento, hermanos. El rapto de la iglesia. Los muertos de Cristo resucitarán primero, dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ¿sí o no? Y después los que habremos quedado en este cuerpo seremos arrebatados en las nubes y estaremos para una eternidad con nuestro Señor, hermanos. Ahí sí van a venir los muertos en Cristo, para que vean. Reitero, no es Halloween. Primera de Corintios 15, 51, 52, lo de en su casa para que esté más contento, por favor. Se van a levantar los muertos, pero no para molestar a la gente, es para irnos con el Señor. Y finalmente los últimos muertos que se levantarán para el día del juicio, dice Daniel. Vamos a ver qué dice este tremendo profeta de Dios. Daniel 12. Vamos a leer los primeros 2 versos. En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la 70 semana de Daniel, los 7 años de la tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Dios va a volver a tratar con los judíos. Ya estamos, ¿verdad? Apocalipsis 7 en adelante. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán finalmente despertados. Y aquí está lo que me interesa que usted se grabe en su corazón: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Se dan cuenta lo importante que es predicar la palabra de Dios? Emitir la vida de Dios a su pueblo. ¿Se dan cuenta lo que produce, hermanos? Y lo que vamos a recibir de parte de nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos ha dado de exponernos a la sana interpretación. Terminamos con Apocalipsis 20, 11 al 12, por favor. Recuerden, mis amados, Satanás está engañando a mucha gente. Hay muchas maneras de caer en engaños. Vuelvo a repetir, no existe la idea de que los muertos vienen a comer. No existe la idea de que la ofrenda que la gente le pone a sus muertitos o que les van a alumbrar. Esa fue una idea que constituyó Gregorio IV en el año 835 de parte de la Iglesia Católica Romana. No existe tal barbaridad. Daniel 12, Apocalipsis 20, versículo del 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese es el día del juicio, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, les dije hace ratito, la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis amados, solamente Dios tiene el poder sobre todo alma, sobre todo espíritu. Dice la Biblia que Él es el Padre, Él es el Señor de los espíritus. Así es de que todo lo que se mueve en esta tierra invisiblemente, ¿verdad?, aparte del ejército divino, ¿verdad?, de Dios, los ángeles de Dios, Hebreos capítulo 1, también se están moviendo espíritus inmundos y Satanás. Así es de que tengamos cuidado qué hacemos, cómo nos dirigimos, qué costumbres estamos metiendo, por qué participar, por qué sí, por qué no. Tengamos cuidado, hermanos. Que Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar, y si usted está enfermo, por favor, yo quiero que usted levante, ponga sus manos así, por favor, directamente a las personas que están enfermas. Si alguien me ayuda aquí, ponga sus manos hacia la vida de la hermana Luisa, hacia la vida de los hermanos Picón, algunos hacia allá, otros hacia acá. Lo vamos a hacer así, pues miren, los de esta fila, estos 144,000 hacia acá, por favor. Los otros 200,000 hacia allá, por favor. Y la vida del hermano Gustavo también, unos que pongan su mano hacia la vida del hermano Gustavo. Vamos a poner la fe por obra, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Tú siempre nos adviertes, siempre traes palabra fresca, oh Dios.
Gracias por alertarnos. Gracias por alimentarnos. Mi Dios, te pedimos por nuestros hijos. Primeramente te pedimos que tú sanes estas vidas, oh Dios. Hay vidas delante de ti, Padre Santo. Te pedimos por nuestra hermana Luisa, por la familia Picón, por nuestro hermano Gustavo y cualquier otra persona que esté enfermo de los que se congregan virtualmente, que tú sanes, oh Dios. Sana, mi Dios. Permite que ese poder sanador que salió de ti, ese día cuando esta mujer que llevaba 12 años con un flujo sanguíneo, Dios, 12 largos años, ya no tenía dinero porque lo había gastado todo, pero ella te creyó, Señor. Y nosotros también te creemos, mi Dios, para que tú obres sanidad sobre estas vidas, Padre. Obra sanidad, Padre amado. Obra sanidad, mi Dios. Trae sanidad a estos cuerpos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Gracias por respondernos, mi Dios. Gracias porque estás aquí presente, sanando, oh Dios, trayendo consuelo, oh Dios, medicina a los huesos. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por escuchar nuestra oración. Gracias, Padre Santo. También te queremos pedir, oh Dios Todopoderoso, que tú ministres el alma de nuestros hijos, oh Dios. Tenemos hijos, Padre, de muchas edades. Hay hermanos en Cristo de todas las edades también. Ministra a tu pueblo, Señor. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos instantes o momentos en esta tierra, Padre. Tú vienes pronto, Señor Jesús, por tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles. Y también queremos orar, oh Dios, por aquellas personas que están celebrando Halloween o que le están haciendo fiesta a los demonios, mi Dios. Padre, sácalos de ahí, Dios. Sácalos de todo eso, mi Dios. Y ayúdame a mí a alumbrar. También te pedimos, oh Dios, por todos aquellos que están padeciendo persecución. Hay muchos alrededor del mundo que predican tu palabra, mi Dios. Que ciertamente muchos de ellos ya perdieron su vida, pero te siguen representando, Señor. Yo te ruego en nombre de Cristo Jesús que tú envíes ángeles guerreros para que defiendan a tu pueblo, mi Dios. Y que envíes también toda provisión que ellos necesitan, Padre. En cualquier parte del mundo, en cualquier continente, mi Dios. Y que tu palabra se siga extendiendo. Gracias, Padre amado, por tu pueblo. Ministra a tu pueblo, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, mi Dios. A ti la alabanza, a ti el poder. Y usted que es cristiano, hermano, apláudale fuerte al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Gracias por visitarnos. Gracias por estar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.